Dios les bendiga. Vamos en esta noche a tener un estudio bíblico que es continuación de los temas que hemos estado hablando luego de que Israel salió de Egipto. Es nuestra oración que el Espíritu de Dios abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder no solo comprender la Escritura, sino para poder aplicarla de tal manera que seamos agradables a Dios. Nuestra lectura que vamos a considerar se encuentra en Números, capítulo 11 y versículo 1. Pero antes de leerlo, quisiera decirles lo que aconteció luego de que el pueblo llegó al Sinaí. Recordamos que habíamos hablado sobre el camino del desierto de Sur, luego de Sin, finalmente a Refidim, y aprendimos que luego de la tercera parada en Refidim, el pueblo llegaría al Sinaí. El pueblo llegó al Sinaí a recibir la ley de Dios. Y durante un año estuvo en el mismo lugar mientras el tabernáculo, con todos sus detalles, era edificado. Mientras Dios le daba instrucciones al pueblo de cómo adorarle, de cómo buscarle, mientras Dios organizó todo el servicio sacerdotal, mientras Dios estuvo con ellos en el desierto, el pueblo no se movió, estuvo estable durante ese año. Pero al final del año ocurre que el pueblo va a continuar su viaje hacia la tierra prometida. Así es que, primero, vimos 3 etapas del viaje un año antes. Ahora veremos más etapas de el camino hacia la tierra prometida un año después. En Números 10 y versículo 11 dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Aquí notamos que comienza otra vez la jornada cuando se levanta la nube. Partieron según el orden de marcha. Y luego dice el verso 13, partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Quiere decir que Moisés habló en el nombre de Jehová y es el primer viaje que comienza, repito, después de haber recibido la ley en el monte Sinaí. Así que después de haber visto milagros, de haber visto aquel monte sacudiéndose, de haber visto relámpagos, truenos, y después de haber recibido la maravillosa revelación del antiguo pacto, revelación que Dios tenía para el pueblo, los 10 mandamientos y tantos detalles para servirle, comenzarán otra vez su camino hacia la tierra prometida. Fue un discipulado de un año, de enseñanza de un año. Y sigue describiendo el capítulo, en el verso 34, cómo comenzó ese viaje y cómo era ese viaje. El verso 34 dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Así es que no salieron sin sombra, salieron con sombra. Era un camino en un desierto, pero con la sombra de Dios sobre sus cabezas. Cuando el arca se movía, dice las Escrituras, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Así es que era un viaje donde ahora estaba el pueblo organizado, donde el pueblo tenía revelación, donde el pueblo tenía más conocimiento, donde el pueblo había experimentado por un año de enseñanza sobre quién era Dios. Y el viaje que estaban haciendo en este momento, la primera etapa, solo duraría 3 días hasta llegar a un punto. De hecho, el verso 33 dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días
buscándoles lugar de descanso. Noten, Dios iba adelante buscándole el lugar adecuado. Dios iba adelante para buscar un lugar de descanso. Mira bien esa figura. Dios les ha dado su palabra. Dios les ha enseñado durante un año. Y cuando salen, Dios les acompaña con una nube que les cubre, mostrando que la presencia visible estaba con ellos. Pero además de eso, se adelanta a buscarle el lugar de reposo. Totalmente dirigidos por Dios. Totalmente cuidados por Dios. Ese es el contexto de lo que vamos a leer ahora. Y en Números 11:1 dice la Biblia lo que ocurre. Y esto fue. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Un solo verso para introducirnos a cómo estaba aquel pueblo respondiendo a las enseñanzas de Dios, a la palabra de Dios. ¿Cuál fue la respuesta? Se quejó. ¿Cuál fue la respuesta? Que esos 3 días de camino, cubiertos con la nube de Jehová, y que ese año anterior de enseñanza no hizo nada en el corazón de la mayoría. Ese mismo espíritu de queja le siguió acompañando. Pero en este instante, en un solo versículo, la Biblia dice lo que Dios hizo. Simplemente se encendió fuego, Dios los juzgó inmediatamente y quemó los extremos del campamento. Y la razón es que ya este pueblo no era un pueblo ignorante, no era un pueblo que no sabía mucho, y las primeras 3 quejas Dios les daba un año antes lo que pedían y no hacía acción alguna para disciplinarles o juzgarles. Pero ahora, un año y más de haber conocido a Dios, de haber recibido la palabra de Dios, ahora Dios, cuando se quejan, inmediatamente les castiga, porque el que mucho tiene, mucho se le demanda. Es un principio bíblico de parte de Dios. La Biblia dice literalmente, a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Eso lo vemos también en las parábolas. Aquel que recibió más se espera que dé más. Las parábolas específicamente de los talentos, la parábola de las minas. Esto habla de nuestras vidas, de que a mayor responsabilidad de revelación, mejor debe ser su reacción ante Dios. Eso nos habla de que si tú tienes las Escrituras y promesas de Dios y palabras de Dios y has caminado con Dios, no es posible que tu actitud sea la misma entre dificultades o circunstancias adversas que te rodean. No es posible que todavía haya en ti un espíritu de queja años después que has conocido al Señor o un tiempo después que has aprendido quién es Dios. No puede ser posible que habiendo recibido tanta revelación y tanto conocimiento y tanta enseñanza y tanta experiencia y testimonio, tú continúes con una actitud de queja. Ciertamente es desagradable ante los ojos de Dios. Muy desagradable. Así es que esa ira de Dios derramada era más que justa. Luego dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extendió. Seguimos con la misma situación. El verso 2 dice que clamó a Moisés, no clamó a Dios. No tenían la relación, no tenían el deseo o el ánimo de clamar a Dios. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Así comienza este relato. Así comienza esta jornada de Sinaí desde Sinaí hacia la tierra prometida, específicamente a Cades Barnea. Luego, ¿qué ocurre? En el versículo 4 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Es bueno que entendamos que cuando el pueblo salió de Egipto, no solo salió el pueblo de Israel, sino que hubo otras personas que le acompañaron. En Éxodo capítulo 12, verso 37 dice,
partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. En otras palabras, hubo gente que no siendo israelitas y que no conocían las enseñanzas del pueblo ni las promesas sobre el pueblo, pero entendían que Dios estaba con ellos y por tanto también se unieron a la multitud de israelitas y caminaron con ellos. Es esa multitud que aquí nos dice la palabra, que la gente extranjera, esa gente extranjera que se mezcla con ellos, esa gente extranjera son las que contaminan el pensamiento y la mente de Israel y vuelven a llorar. Esto es simplemente una enseñanza que nos dice que tarde o temprano una relación con alguno que no comparte tu fe, que no comparte tu visión de vida cristiana, tarde o temprano esa persona, aunque tome un año, tome menos tiempo, tome más tiempo, hará poner en duda tu fe y confianza en Dios. Hará poner en duda la provisión de Dios para tu vida. Así es que no hay duda alguna que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice la Biblia. Es la razón por la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la gente que elegimos para ser nuestros amigos. No sea que nos contaminen o pongan dudas en lo que hemos creído acerca de Dios. No sea que empecemos a dudar o empecemos a imitar las mismas quejas de las personas que nos rodean. ¿Qué decía el pueblo? Versículo 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¡Qué mentira! No era de balde. Ellos eran esclavos que estaban sufriendo, esclavos que oraban para ser liberados de esa condición, pero ahora su codicia, su anhelo, su codicia, su carnalidad por el deseo de la carne les hizo olvidar toda su esclavitud. Se acordaban de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Es triste que hayan cambiado simplemente lo terrenal por lo espiritual. De momento no les importó tanto el sufrimiento en Egipto con tal de que comieran bien. Y sin embargo, ahora que en el desierto no comían con tanta abundancia, pero tenían la bendición, la provisión, la libertad de Dios. Es triste que nosotros, habiendo conocido al Señor, a veces miremos atrás deseando lo que estaba atrás, sin darnos cuenta que hoy somos libres de pecados, que hoy tenemos comunión con Dios, que hoy podemos clamar a un Dios que sabes que te oye, que puedes disfrutar de la presencia de Dios, pero a veces porque faltan algunas simples cosas, miras atrás. Es terrible. Satanás muchas veces nos engaña para que olvidemos nuestra condición anterior por algo efímero y pasajero. Y luego dice el verso 6 que ellos decían: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Les diré algo. Este pueblo estaba pidiendo carne y sin embargo ellos andaban con rebaños. Cuando leímos el texto anterior, Éxodo 12:38, dice que salieron con ovejas y muchísimo ganado. Luego leímos que en Refidim Dios le dio agua abundante para ellos y sus ganados. Quiere decir que era mentira que no tenían carne. Ellos tenían carne si sacrificaban sus propias ovejas, sus propios ganados. Durante un año estuvo Dios dándole a esos ganados agua, dándoles alimentos para que cuidaran de sus ganados. Por tanto, era mentira que no tenían carne. Simplemente teniéndola preferían que Dios le diera la comodidad de algo mejor o no querían simplemente trabajar. Recuerden que el maná llegaba en forma automática todas las mañanas. Recuerden que el único trabajo era recogerlos. Ahora estos hombres, teniendo su propio ganado, no son capaces de trabajar ni sacrificar su propio ganado, sino que su codicia era de tal extrema que teniendo ganados, que teniendo ovejas, preferían que Dios le diera más y más y más y ellos quedarse con lo que tenían. Es el espíritu de codicia que el hombre tiene. Son tan codiciosos
El hombre es tan codicioso que su ojo nunca se cansa de mirar ni de desear. Su corazón siempre quiere más, nunca decimos basta. Es extraordinario cómo la palabra de Dios nos enseña esa condición humana tan triste cuando en el hombre hay codicia, una codicia que es insaciable. Pero además su codicia insaciable les hizo ver en forma negativa y en forma despreciable lo que Dios les estaba dando. Cuando dicen, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Pero ¿cómo era el maná? La Biblia dice con claridad que era pan de nobles. La Biblia dice incluso que cuando se hacían tortas, su sabor era como sabor de aceite nuevo. Dice que era su sabor como hojuelas con miel. Por lo tanto, no estamos hablando de una comida amarga o insípida, estamos hablando de un alimento que cuando lo preparabas era dulce, era bueno, era maravilloso, era hasta hermoso de verlo. Mas, sin embargo, solo bastó un año, no 40 años, solo bastó un año para que ellos se molestaran, se cansaran y blasfemaran contra ese deleite que Dios les estaba dando. Es triste, pero una persona quejosa, murmuradora, una persona que se vive la vida criticándolo todo y murmurándolo todo, una persona que vive inconforme, una persona que vive con un espíritu negativo, hasta lo dulce les sabrá amargo. Una persona con un espíritu negativo, cuando su corazón se apodera de esa conducta, nada le parecerá bueno y a todo le encontrará algo negativo. Tenemos que revisar nuestro corazón y revisar nuestra alma. Ten cuidado si cuando ves algo con desprecio, ¿no será que la codicia hace que tu alma inconforme no esté satisfecha con lo que Dios está haciendo? Dios nos libre. ¿Qué hace Dios? Como siempre, responde. En el verso 31 dice, y quiero que recordemos, Dios está hablándole o Dios le está respondiendo a un pueblo que ya debió conocer su poder y conoce su palabra. Leímos en el verso 1 que inmediatamente se quejaron, Dios les juzga. Y ahora cuando pide carne, veamos lo que ocurre. Números 11:31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar. Y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Dios les dio comida en una forma exagerada. Alguien ha dicho que fueron 25 kilómetros de codornices sobre la faz de la tierra. De hecho, dice que todo el día estuvieron, el día y noche, y el día siguiente, prácticamente 2 días, recogieron codornices, todo el pueblo. Y dice que entonces la atendieron. ¿Para qué la atendieron? La atendieron para secarla, ponerle sal y tener abundancia de carne para los próximos días. ¿Qué pasó? El verso 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, hirió a Jehová el pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De hecho, la palabra Kibrot Ataba, ese juego de palabras, significa el féretro de los codiciosos. Así que nos damos cuenta que el problema y el pecado de aquel pueblo era la codicia, el querer más. Como dije, tenían ganados, tenían ovejas, pero no eran capaces de sacrificarlos, querían guardarlas para sí, incluso entonces aún pedirle más a Dios e incluso decir que no tenían carne. La Biblia habla en contra de la codicia y habla también de que debemos aprender a ser conformes. En Proverbios 25:16 la Biblia dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites.
Noten que Dios juzga a este pueblo, Dios les castiga, aunque es la segunda vez que le da codornices, la primera vez que le da codornices habían pasado apenas 10 días de salir de Egipto y pidieron por necesidad. Pero ahora están pidiendo no por necesidad, sino están pidiendo por codiciosos. Hay una gran diferencia cuando uno pide por necesidad y cuando quiere por codicioso. Eso es cuando oramos sin saber cómo pedimos. Y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites y no pedimos conforme al corazón de Dios. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No sea que hastiado de ella la vomites. Dice Eclesiastés 1:8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. No siempre la abundancia resulta en bendición. La abundancia muchas veces resulta en maldición. En este caso, esta abundancia, estos montones de codornices resultaron en muerte para la vida de aquellos hombres que no se conformaban con el trato de Dios ni se conformaban de lo que Dios estaba haciendo. Tengamos mucho cuidado de cómo nosotros nos presentamos ante Dios y de qué manera vive tu corazón ante Dios. Si Dios te ha dado lo necesario en este tiempo, incluso puedes analizar lo que ha estado pasando en tu vida. Y si lo que ha estado pasando en tu vida, que hoy quizás estás más escaso, pero no te ha faltado lo necesario, estás en queja. Dios te está enseñando quizás en este tiempo a administrar con sabiduría. Dios está enseñando en este tiempo simplemente a ser más conforme. Quizás Dios quiere quitarse esa coraza de vanidad que te cubría. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe. El proverbista dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Otra vez hablamos del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Porque siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La Biblia nos enseña entonces que debemos aprender a tener una vida de agradecimiento y que seamos sabios entendiendo que no necesariamente la abundancia es bendición. Aunque Dios te dé abundantemente, cuidado de cómo te manejas y cómo administras lo que el Señor ha puesto en tus manos. Al fin y al cabo, Él da el poder para hacer las riquezas. La Biblia da un ejemplo bíblico muy claro con el mismo Israel, Deuteronomio 32:15. Dice, pero engordó Jesurún, es una forma de llamar a Israel, y tiró coces. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de salvación. Cuando tenemos de todo, cuando nada nos falta, pensamos que no necesitamos a Dios. Dios nos ha mandado esta prueba y para muchas personas se habrán dado cuenta que solo Dios puede salvarles, ¿sí? Aquellos que no oraban están doblando las rodillas, pero cuando estamos tranquilos, abandonamos a Dios. Sentimos que no nos hace falta invocar al Creador. Sentimos que somos dueños de nuestra vida y Dios tiene que recordárnoslo de alguna manera. Termino con Filipenses capítulo 4 y verso 5 para ilustrar lo que hemos estado compartiendo. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esa palabra gentileza, en la versión inglesa dice, vuestra moderación sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. De hecho, es una palabra muy difícil de traducir. La palabra epieikes, así dice la Septuaginta. Esa palabra se define como las ocasiones en las cuales un acierto legal, leo literalmente, puede llegar a ser un error moral. Cuando, repito, un acierto o algo legal llega a ser un error moral. Describe las ocasiones cuando algo que está legal y justificado, sin embargo, es absolutamente erróneo bajo el punto de vista moral. Muchas veces lo legal no significa que sea justo. Podemos ver un simple ejemplo en Estados Unidos, cuando en algunos lugares se le pide a las personas que no salgan por la razón de que pueden
provocar epidemias o que la epidemia del COVID-19 se extienda. Hay gente que dice, eso va en contra de mis derechos. Nadie tiene poder para quitarme mis derechos de libertad. Y por tanto, aduciendo a que tienen derechos de estar libres, y es legal que estén libres, y es legal que salgan, sin embargo, no actúan con sabiduría porque menosprecian a los que no están enfermos, menosprecian a aquellos que ellos pueden contaminar, y en ese instante no hay moderación. Quiere decir que aunque sea legal, no necesariamente es íntegro ni necesariamente justo. Pero el cristiano tenemos que aprender a comportarnos con moderación y con gentileza. Tenemos que aprender entonces a vivir de tal manera que, aunque hay cosas que nos parece que debemos tener o poseer, sin embargo, muchas veces no es lo mejor para nuestras vidas. Que Dios nos enseñe y te enseñe a tener también dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Simplemente es la capacidad de poder saber decir no cuando no necesitamos, o saber decir basta cuando hayamos hallado la miel y hemos comido lo que nos satisface. Sin esas dos cosas en nuestra vida, nos pasaremos quejándonos sin nunca estar satisfechos. Reflexiona bien en esta enseñanza. Recuerda que el camino que caminó Israel es el camino que caminamos nosotros mismos. Es un ejemplo porque no hay nada nuevo debajo del sol. Dios sabe que a veces somos quejosos. Dios sabe que a veces nos comportamos con ingratitud. Pero Dios te ha dado su palabra para que creciendo en el Señor logres caminar en una forma que sea grato para sus ojos. Le damos gracias a Dios por el compartir de esta palabra. Esperamos que haya sido para ti de gran beneficio compartiéndolo con tu familia. Así pues, oramos para dar gracias a Dios por este tiempo de estudio. Seguiremos hablando de temas semejantes las próximas semanas. Dios Todopoderoso y bueno, gracias por el tiempo de haber compartido las Escrituras, Señor. Oro para que cada corazón haya estado dispuesto a recibir tu palabra, haya sido bendecido y podamos, Señor, servirte como quieres tú que lo hagamos. Enséñanos a estar gozosos, conformes, Señor. Enséñanos a entender tu voluntad, Padre, a tener moderación y gentileza con todos, Padre Celestial. Te lo pido a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga.